inquietud, lo podemos responder. Ok. Bueno, la primera duda que hubo fue sobre las metástasis óseas. Entonces, estas aclaraciones no vienen en el manual, porque pues cada semestre pues van preguntando cosas nuevas y pues se va como que actualizando. Entonces, esto no viene en el manual, si gustan anotarlo para que lo tengan. Ayer vimos que metástasis óseas no se consideran como tal lesiones medibles, pero que había la excepción de que si esta metástasis ósea se acompañaba de tejido blando, entonces era cuando sí se consideraban medibles. Y la pregunta que me hacían es que no importa el tamaño, o sea, que si no importaba el tamaño del tejido blando, si ya se consideraba lesión medible automáticamente, y no, sí importa, o sea, si es medible, sí cumple con la definición. O sea, si ese tejido blando es más o igual de 1 centímetro, entonces sí se cumple con la definición de lesión medible. Pero imagínense que sea una metástasis ósea y está pegada a un tejido blando y que mide 7 milímetros, aunque estén pegados, no se consideraría una lesión medible, porque pues por sí sola el tejido blando no cumple con los criterios de lesión medible. Entonces sí, o sea, sí se consideran lesiones medibles esta unión, pero siempre y cuando se cumpla con la definición de lesión medible. ¿Okay? Esa era una de las dudas. Otra de las dudas que me comentaban ayer es que si, por ejemplo, yo tengo un tumor muy irregular, ¿sí? Generalmente los dibujos que vimos ayer, pues eran tumores, o los dibujos eran muy circulares, ¿no? Entonces, cuando tienen un tumor irregular, ustedes tienen que medir el diámetro mayor. Y el diámetro mayor, entonces, agarraría desde acá hasta acá. O sea, el diámetro mayor de esa lesión. ¿Sí? No importa cómo esté alargado, como sea, agarran el diámetro mayor de esa lesión. Y aunado a esta pregunta venía otra pregunta. ¿Qué pasa si después de que yo le doy tratamiento, esa lesión se parte? ¿Cómo hago las mediciones? Por ejemplo, que ahora ya no esté igual, que ahora esté así. ¿Cómo se va a medir esto? ¿O cómo se evaluaría la respuesta? Sigue siendo lo mismo. Ustedes a todos los fragmentos de esa lesión la tomarían como una sola lesión. Y para medirla, tienen que medir los diámetros mayores de esos fragmentos. En este caso, medirían de acá a acá, de aquí a acá, y de aquí a acá. Hacen la suma de todos estos diámetros y la toman como una sola lesión, porque fue la misma lesión, nada más que fragmentada. Entonces aquí venía la pregunta, bueno, yo les había dicho que son 5 máximo lesiones diana en todo el cuerpo. Imagínense que es un paciente que ya tenía las 5 lesiones y que una se partió. Las 5 lesiones más esta partida en 3, pues serían 7. ¿Están de acuerdo? ¿No? Sí, ¿no? Porque pues fuera la mía una y otras 2 que se partió. Entonces serían 7. Entonces, ¿ahí cómo se tomaría? Porque ya subes o es de más a las 5 lesiones que tenías de límite. Bueno, en esta ocasión, como era la misma lesión, pero nada más fragmentada, sumas 2 diámetros y lo tomas esta como una lesión. O sea, no son 3 lesiones, sino es una sola lesión. Y ya en base a eso tú comparas, pues qué tanto ha aumentado o ha disminuido de tamaño. ¿Okay? Siguiente pregunta que se hizo. Okay. Uno de sus compañeros me preguntó que si, por ejemplo, yo tengo un tumor que mida 3 centímetros, donde de forma inicial, pues estaba muy activo el tumor, muy activo. Yo le doy un tratamiento a este paciente y en su estudio que le sigue estando la misma medida, 3 centímetros, pero que ya esté necrosado todo el tumor. Así que ya todo esto sea necrosis. ¿Qué pasaría? O sea, si lo considerarías como enfermedad estable, o como respuesta completa o respuesta parcial. Esto es una pregunta muy interesante. Esto es uno de los limitantes
de los criterios RECIST. Porque los criterios RECIST solamente miden tamaños y ya. Hay otros criterios, que los RECIST no son los únicos. Hay muchos otros criterios que toman en cuenta toda esta situación. Aparte de medir el tamaño, miden la densidad, miden el metabolismo, miden si tiene necrosis o no el tumor. Si nos vamos a puros criterios RECIST, pues podríamos decir que este paciente tuvo enfermedad estable, ¿no? Porque prácticamente no cambió la medida, sigue siendo la misma. Pero si ya es pura necrosis, pues a lo mejor si nos vamos a otros criterios, podremos decir que sí ha tenido muy buena respuesta, porque ya se necrosó todo el tumor, es la pura cicatriz, por así decirlo. Por eso son unas de las limitantes de los criterios RECIST. Que si nos vamos a puros criterios RECIST, pues esto sería enfermedad estable, nada más. Otra de las cosas que sucede, también que es una desventaja de los criterios RECIST. Si yo tengo esta misma lesión y hay uno de los tratamientos sistémicos que habíamos comentado es la inmunoterapia. Entonces yo a este paciente le doy inmunoterapia. Y ya después en el estudio que le sigue, ahora veo una lesión de 5 centímetros. Uno podría decir, bueno, lo más probable es que sí cumpla con los criterios para progresión, porque de tener 3 centímetros, ahora 5 centímetros, pues si hacemos las cuentas y los porcentajes, pero si fuera la única lesión, pues tal vez ya aumentó más de los 5 milímetros permitidos para considerar progresión o no, pues este paciente tiene progresión. O sea, si nos vamos a criterios RECIST, pues este paciente tiene progresión de la enfermedad. Pero fíjense que sucede algo muy característico en la inmunoterapia. Los pacientes que son tratados con inmunoterapia tienen, no siempre, a veces se presenta un fenómeno que se llama pseudoprogresión. Y a veces tú empiezas con la inmunoterapia y el paciente ya se siente muy bien. ¿Sabes qué, doctor? Me sentí muy bien, ya puedo respirar, ya no me duele. Le haces un estudio y creció el tumor y dices, ¿cómo? O sea, el paciente me está diciendo que se está sintiendo mejor, pero creció el tumor. Entonces, ¿le está funcionando el tratamiento o no? En la inmunoterapia se ha llegado y se ha identificado estos casos y se ha visto que ese aumento aparente en el tamaño tumoral no es por el tumor como tal, sino es porque todo esto se llenó de puro tejido inflamatorio. Puros leucocitos, puros neutrófilos, se llegan linfocitos, se llegaron ahí y dio el aparente crecimiento. Pero la verdad es que el tumor está muy bien controlado y a esto se le conoce como pseudoprogresión. Entonces, si nos vamos a los criterios RECIST, pues esto es progresión. Ya hay unos criterios que se utilizan para comparar los pacientes que están en inmunoterapia, que se llaman iRECIST. No nos vamos a meter tan a fondo en eso. Pero sí que sepan que muchas veces, dependiendo del tratamiento, se utilizan unos criterios diferentes, ¿sí? O dependiendo del tipo de tumor, sabemos qué estudio pedir. La tomografía, como les he dicho, es el estudio que más pedimos, pero la tomografía muchas veces no me mide la necrosis, no me mide el metabolismo. Entonces, muchas veces utilizamos otro tipo de estudios, por ejemplo, el PET, para definir qué tanto metabolismo tiene esa lesión o no. Lo vamos a ir comentando cuando vemos más adelante todos los auxiliares diagnósticos. Entonces, esa pregunta iba enfocada a eso. Tiene ciertas limitantes, los RECIST. Uno, que no mide el metabolismo. Otro, que no toma en cuenta esto de la pseudoprogresión. Entonces, hay que considerar que a lo mejor son otros criterios los que se necesitarían para definir la respuesta al tratamiento. Y a lo mejor otro tipo de estudio. ¿Okay? Otra pregunta que me hacían ayer. Bueno, ¿de esto alguna pregunta? Entonces, a veces se pueden presentar estas situaciones, pero la verdad es que los criterios RECIST son los que más utilizamos, ¿no? Otra de las preguntas que ayer surgieron es, y lo voy a poner como un caso clínico. Es un paciente que tiene metástasis pulmonares y metástasis hepáticas. A nivel del pulmón, tiene una lesión de 10 centímetros. Recuerden medirla en el sentido axial. Y a nivel del hígado, tiene una lesión de 5 centímetros.
Después de que el paciente se sometió a un tratamiento, esta de 10 centímetros ahora mide 11 centímetros. Y esta de 5 centímetros ahora mide 3 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, una lesión aumenta de tamaño y otra lesión disminuye de tamaño. Y uno de sus compañeros me preguntó ayer que si, por ejemplo, para los criterios RECIST pudiéramos irnos, ¿se acuerdan que ayer veíamos que sumamos todos los diámetros iniciales y después los comparamos con la suma de todos los diámetros de las lesiones diana que veíamos en un segundo estudio? Uno de sus compañeros me preguntó que si pudiéramos hacerlo por órganos. Y también se puede, o sea, muchos radiólogos te ponen, a nivel pulmonar tuvo respuesta parcial, pero a nivel hepático tuvo enfermedad estable. O sea, también es válido hacer eso. Vamos a ver de las dos formas qué nos concluiría este estudio. Y este ejemplo es muy característico de que a veces hacerlo órgano por órgano puede ser un poquito más difícil y más confuso. Vamos órgano por órgano. A nivel pulmonar, quitando la lesión hepática, ¿este paciente tuvo progresión o no? Vamos a hacer las cuentas. 10 centímetros es el 100%. 11 centímetros, están todos de acuerdo, que sería el 110%. Es decir, hubo un aumento en el diámetro de un 10%, lo cual quedaría como enfermedad estable. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿No? Porque recuerden que para considerar progresión tendrían que aumentar más del 20%. Pero si nos vamos a la otra definición de progresión, también te decía que con un aumento absoluto de 5 milímetros en el diámetro, ya lo considerarás progresión. Entonces, pues aquí aumentaron 10 milímetros. Entonces, tú ya lo podrías considerar como progresión. Entonces, si tomas en cuenta lo del valor aumento absoluto de 5 milímetros, eso lo podrías considerar como progresión de la enfermedad. Entonces, ¿qué tienes a nivel pulmonar? ¿Tienes enfermedad estable o tienes progresión? Y lo que sucede es que a veces nos enfrentamos con esta situación cuando vamos órgano por órgano. Esto de los 5 milímetros solamente aplica cuando se hace cuando no es por órgano. No es por órgano. Sino cuando haces toda la suma de todos los diámetros iniciales y lo comparas con la suma de los diámetros después. Si tú lo vas haciendo órgano por órgano, puedes enfrentarte con esta confusión, porque por esta sencilla regla era progresión entonces el paciente, porque aumentó más de 5 milímetros el diámetro mayor. Vámonos ahora a nivel del hígado. Si 5%, si 5 centímetros es el 100% y ahora tienes 3 centímetros, ¿esto cuánto equivale? Pues haciendo la regla de 3 sería 300 entre 5, sería 60. Entonces 60%. Quiere decir que disminuyó en un 40%. Y entonces esto lo podríamos considerar como respuesta parcial. Recuerden que para considerar respuesta parcial era que hayan disminuido la suma de los diámetros mayores más del 30%. Entonces, como aquí bajó 40%, sí lo podrías considerar respuesta parcial. Entonces, si nos vamos órgano por órgano, tú podrías decir, a nivel hepático, tuvo respuesta parcial, pero a nivel pulmonar, pues tuvo progresión de la enfermedad. Entonces, a veces puedes llegarte a confundir, entonces, ¿es progresión o respuesta parcial? Y ayer no sé si lo comentamos, cuando es órgano por órgano, tomas en cuenta al menos favorable, que en este caso sería progresión. La verdad es que cuando lo haces órgano por órgano te puedes enfrentar con estas alteraciones, con estas inquietudes. Vamos a ver ahora cómo saldría si lo sumamos todos los iniciales y después sumamos todos los finales. ¿Cuánto saldría de la suma de los diámetros iniciales? Sería 10 más 5, sería 15 centímetros. Y la suma de los diámetros finales, que fue 11 más 3, serían 14 centímetros. Vean, de 15 centímetros bajó a 14 centímetros. Eso no lo podrías considerar como progresión. O sea, ya desde tu mente dirías, eso mínimo es enfermedad estable, o a lo mejor esta respuesta parcial, no lo podrías considerar como progresión. Vamos a hacer las cuentas. Si 15 centímetros es tu 100%,
¿cuánto sería el 14 centímetros? Y vamos a ver, 100 por 14 entre 15. Y sería 93. Es decir, bajó, hubo una disminución del 7%. Por lo tanto, tú concluirías que este paciente tuvo enfermedad estable. ¿Ok? Entonces, para evitar muchas veces la confusión de que sea órgano por órgano, lo más sencillo es que primero asumes todos los diámetros de la lesión diana iniciales y después los compares con la suma de todos los diámetros de las lesiones diana de un segundo estudio, para que no te prestes para esta confusión. Este paciente tiene enfermedad estable. Ok, una aumentó un poquito de tamaño, pero la otra bajó muy bien. Entonces, no lo puedes considerar como progresión ni tampoco como respuesta parcial. Haciendo las cuentas, baja un 7%. Entonces, es más fácil así para todos. Sumas todas las iniciales y las comparas con la suma de todas las finales. Y no te vas órgano por órgano. ¿Ok? Y vean, aquí se aplica lo de que si hubiera aumentado más de 5 milímetros, sí considerarías progresión, pero bajó de 15 a 14. Entonces, pues, ni al caso. Eso. ¿Sí quedó claro eso? La verdad es que esto no lo hace el médico de primer contacto. Esto no se lo tienen que aprender. Pero sí tener una idea de dónde viene lo de enfermedad estable, respuesta parcial, respuesta completa o enfermedad estable. Otra de las dudas que salió también ayer. Una de las definiciones de progresión, ¿se acuerdan que ayer habíamos dicho que para definir progresión era que hubiera un aumento en la suma de los diámetros de al menos 20%? Otra, que hubiera un aumento absoluto de 5 milímetros en la suma de los diámetros. Otra es que hubieran aparecido nuevas lesiones. Y la última, decíamos que las lesiones no medibles, no diana, hayan aumentado de tamaño. Y entonces, ayer uno de sus compañeros me hizo la pregunta, bueno, doctor, ¿y estas lesiones no diana, para considerar que hayan aumentado de tamaño, bajo qué criterios? O sea, con que aumente poquito, ¿ya los considerarías progresión o no? Y entonces, vamos a explicar esa situación. Recuerden que las lesiones no diana, había tanto lesiones medibles, que eran las que no se consideraban diana porque no eran las más representativas, pero también había lesiones no medibles. ¿Sí? Alguien, alzando la mano por el Zoom, que nos quiera recordar cuáles eran las lesiones no medibles. A ver, una manita, va a haber una manita. Ok, bueno, a ver, no veo manitas todavía, entonces, a ver, Lady Swankat, Lady. Sí. A ver, recuérdanos, ¿cuáles eran las lesiones no medibles? Bueno, las lesiones no medibles, no ganglionares, eran cuando el diámetro era, menor a 10 milímetros y No. ganglionar. Ok, si no es ganglionar, menos de 10 es. Ajá, y no medible ganglionar era cuando, bueno, el eje corto medía entre 10 a menos de 15 milímetros. Ok, muy bien. Otra lesión no medible que recuerdes. El derrame pleural o pericárdico. Exactamente. Y la carcinomatosis linfagítica. Ok, y otra, una que te falta. No, es el... ¿Alguien que la quiera apoyar? No. Las metástasis óseas sin lesión. Exactamente, las metástasis óseas solas, o sea, que no tengan componente de tejido blanco. Entonces, recuerden, esas lesiones no medibles, sobre todo, por ejemplo, en los derrames, el aumento para considerarlo como progresión sería que aumentaran un mínimo. O sea, no las puedes medir, totalmente de acuerdo, pero si el derrame antes tenías, no sé, la mitad y aumentó un poquito,
ya con ese aumento mínimo en esas lesiones no medibles, las considerarías como progresión, ¿ok? Y con respecto a las lesiones medibles, para considerar que este aumento de tamaño es considerable, como sí son lesiones medibles, sí aplica lo de que la suma en los diámetros de esta lesión, pues haya aumentado más o igual del 20%. O sea, cumple la misma definición que para las lesiones diana, porque son lesiones medibles. Lo único es que, por ejemplo, que había aumentado más de 5 milímetros, también lo mismo. Aumento absoluto de 5 milímetros. ¿Ok? Aunque sean las lesiones no diana, pero sí están creciendo de tamaño, porque eran lesiones medibles que empezaron a aumentar de tamaño, entonces sí lo considerarías como progresión. Y si les digo, las lesiones no medibles empiezan a crecer mínimo, ahí sí lo considerarías como progresión. Aquí el límite para decir cuánto que haya aumentado, no, con que aumente mínimo ya se consideraría como progresión. ¿Ok? Entonces, afortunadamente esto no lo hace ni el médico general, ni el médico de primer contacto, ni yo. Todo eso, el radiólogo, les digo, es una persona que se ha especializado en imagen y que aparte se tiene que entrenar en todo esto del RECIST. Por eso ustedes no se lo tienen que aprender. Lo que quiero que se lleven es que en base a los criterios RECIST, tú puedes tener 4 opciones. Enfermedad estable, respuesta parcial, respuesta completa o progresión de la enfermedad. Y que sepan más o menos en qué consiste cada una de ellas. ¿Ok? Hay 2 ejercicios, me parece, al final de generalidades, que pues ya al rato las contestan. Obviamente no me la tienen que entregar ni nada, pero vayan haciendo el ejercicio porque vienen 2. Déjenme ver si sí. Creo que es la... Sí, la pregunta 4 y 5 hablan sobre 2 casos y que ustedes tienen que concluir si tienen enfermedad estable, progresión de la enfermedad, respuesta parcial o respuesta completa. Entonces, háganlo para que vuelvan a reafirmar lo que acabamos de ver. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con la clase. ¿Alguien ha tenido alguna pregunta o alguna cosa que no haya quedado claro o algún comentario hasta ahorita? Yo, doctor. Sí, adelante. ¿Por qué cuando una lesión se fragmenta se sigue tomando como una? O sea, no ¿van a actuar los fragmentos como todavía una lesión? Sí. ¿O por qué se sigue tomando como una? Sí, la vas tomando como una para fines de comparativa. O sea, a lo mejor pueden tener un comportamiento diferente, ¿no? A lo mejor pueden dejar de estar lastimando un área en especial, pero sí la tomas como una para medirla y que no vaya a ser un relajo, porque entonces, ¿cuál agarrarías? El fragmento más grande y los otros fragmentos no le harías caso. Entonces, solamente para fines de medición, sí tendrías que tomar a todos esos fragmentos como una sola lesión. Y obviamente vas sumando todos los diámetros de esos fragmentos. ¿Okay? Pero simplemente con fines de medición. A lo mejor tienen un comportamiento clínico diferente el tener que ya se haya fragmentado, pero para fines de comparación, si sumas los diámetros mayores de todos esos fragmentos y las tomas como la misma lesión, o sea, comparas cuánto te salieron en esos fragmentos y lo comparas con cuánto tuviste de diámetro en la lesión inicial que estaba toda completa. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Ahorita que mencionó lo del crecimiento de las lesiones, las que son no dianas. Sí. ¿Qué pasa si una crece y se vuelve como casi del tamaño de una diana o más grande que una diana? Ya se sigue considerando la misma, ¿no? Sí, tus lesiones diana nunca cambian, pero ya con que hayan aumentado esas, les tienes que dar el seguimiento, o sea, empiezan a aumentar, ya te fijas no solamente en las lesiones dianas, sino ya te empiezas a fijar también en esta lesión que empieza a crecer. Ok, doctor, gracias. ¿Sabe? Pero sí, tus lesiones dianas nunca cambian. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos ya con la clase. Vamos lento, pero es importante que todo esto quede lo más claro posible. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento radical. Tratamiento radical. Ok, tratamiento radical. Algo que quiero que nos metamos todos en la cabeza es, siempre que escuchen la palabra radical, o que yo me esté refiriendo a un paciente que tuvo un tratamiento radical, me estoy refiriendo
a que este paciente tuvo un tratamiento curativo, o que la intención es curarlo, quitarle el cáncer. ¿Okay? ¿Cuáles son los tratamientos radicales que más se utilizan? Sin lugar a duda, uno de los más utilizados como tratamiento radical, pues es la cirugía. Yo les había comentado en el inicio, la cirugía es el mejor tratamiento para el cáncer porque tiene la probabilidad de quitarlo, de quitar el tumor por completo. ¿Sí? Y ha sido uno de los tratamientos radicales más utilizados. Quitas el tumor y se quita el problema. Y ya, no pasa nada. Sin embargo, no es el único. Hay otros tratamientos que también se utilizan con finalidad radical o curativa. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la radioterapia sola. ¿Sí? Esto ha surgido porque muchos pacientes vieron que sí se podía curar el paciente, pero no era candidato a una cirugía. Entonces vieron otras estrategias de tratamiento y la radioterapia es una también muy buena opción como tratamiento radical. Un ejemplo de donde se utiliza la radioterapia como tratamiento radical, por ejemplo, es en cáncer de cabeza y cuello, cuando es etapa clínica 1 y 2. En estos pacientes, ¿se puede operar? Sí, pero también otra opción, si no se pudiera operar por cualquier razón, es darle radioterapia. Etapas clínica 1 y 2, y la radioterapia quita el tumor. O sea, lo achicharra y lo quita, ¿no? O sea, quitémonos esa idea de que para quitar al tumor necesariamente necesita cirugía. No, puede ser con pura radioterapia y quitas el tumor completamente. Otro tipo de tratamiento radical que se utiliza muchas veces, quimio más radio. Quimioterapia más radioterapia. Esta, por ejemplo, ¿dónde se llega a utilizar mucho? En los pacientes con cáncer cervicouterino, cuando no es una etapa tan temprana. Generalmente, por ejemplo, desde una etapa 1B3 hasta etapa 4A. Por ejemplo, ahí, la quimio y la radio es una estrategia de tratamiento fantástica como tratamiento radical. O sea, no se pudo operar, vamos a ver cuando veamos ACEU, que si es una etapa muy temprana, probablemente se puede operar, pero ya cuando es una etapa intermedia, ya no se puede operar porque ya está invadiendo órganos, porque ya, bueno, está pegado a un órgano, o está muy grande el tumor, o ya está invadiendo ganglios. Entonces ahí le das quimio y radio con intención de quitar el tumor, o sea, de curarlo, ¿sale? Y un cuarto tratamiento, pura quimioterapia. La verdad es que la quimioterapia como tratamiento radical es muy poco frecuente utilizada. Y solamente ciertos casos muy particulares. Son dos los casos. Por ejemplo, para tratar los germinales, y ejemplos de tumores o de cáncer germinal son dos: testículo y ovario. Testículo y ovario, pero ovario germinal, porque vamos a ver más adelante que el ovario hay varias clasificaciones, pero una es que hay de dos sopas. O es germinal o no es germinal. Y los germinales, la quimioterapia pudiera ser como tratamiento radical. A lo mejor no necesitas más tratamiento, puede ser en algunos casos. Testículos, sí, con el pura quimioterapia se quita el tumor. Tienes que quitar el testículo, sí, pero con la pura quimioterapia puedes controlar muy bien la enfermedad. Este ovario germinal, o estos tumores germinales, como su nombre lo dice, vienen desde el desarrollo del feto, del producto, y generalmente suceden en personas jóvenes, menos de 40 años, menos de 30, 20 años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ven una persona, mujer, con un cáncer de ovario y es joven, lo más probable es que haya tenido un germinal. Hay otro tipo de cáncer de ovario, que es el más frecuente, que es el epitelial, que se sucede ya en personas de edad más avanzada. Y otro escenario donde la quimioterapia sirve como tratamiento radical es la neoplasia trofoblástica gestacional. Neoplasia trofoblástica gestacional. Es un cáncer súper interesante, la neoplasia trofoblástica gestacional. Es de la placenta, ¿no? Y tiene un comportamiento súper, la verdad que muy interesante cómo se comporta una neoplasia trofoblástica gestacional.
con aumento de fracción beta, con metástasis por todas partes, sangran mucho, y como el temor es que son personas que están todavía dentro del puerperio muchas veces, pues te prende focos rojos de no se vaya a tener una muerte materno-fetal y todo ese rollo que ya en un futuro ya se irán acostumbrando cuando vayan al servicio social y al internado y todo eso. Es algo muy preocupante para todos la muerte materno-fetal, ¿no? Pues es un tumor interesante, no, es muy poco frecuente, es cierto, por eso es que no viene en el programa, pero bueno, si hay posibilidad de que lo podamos ver, vamos a hablar de neoplasia trofoblástica gestacional. Bueno, pues estos son los tratamientos que se utilizan con intención curativa, ¿sabes? O sea, de quitar el cáncer. Cirugía, radioterapia, quimioradio o quimioterapia en estos escenarios. Ahora, todo tratamiento que vaya antes del tratamiento radical, le vamos a llamar neoadjuvancia. Entonces, todo el tratamiento que vaya antes del tratamiento radical se le va a llamar neoadjuvancia. ¿Okay? Neo. Acuérdense, neo. Y si nos vamos a su portada del manual, vamos a compartir la pantalla. Si no